Nuestro primer invitado es José Chalco, él es experto constitucionalista. Bienvenido a Punto de Orden. Doctor, ¿la fiscal del Estado está sujeta o no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura? En absoluto que no, en absoluto que no. Buenos días, un gusto saludarle a usted, saludar a quienes se encuentran en cabina y a los ecuatorianos que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. El artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial expresamente detalla que el Consejo de la Judicatura sí puede sancionar, que el Consejo de la Judicatura, claro que puede suspender en funciones. El Consejo de la Judicatura sí puede instalar procedimientos disciplinarios, pero en contra o a aquellos servidores judiciales de carrera judicial, servidores judiciales de carrera judicial. El artículo 42 del mismo cuerpo normativo, no había que irse muy allá, el mismo artículo 42 de la misma ley, del mismo Código de la Función Judicial, expresamente determina que la fiscal general del Estado no es parte de la carrera judicial. Entonces, si no es parte de la carrera judicial, si es que, de acuerdo a la Constitución, única y exclusivamente está sujeta a control político por parte de la Asamblea, conforme al artículo 131 de la Constitución, entonces el Consejo de la Judicatura no puede actuar aquí, no puede intentar una suspensión, aún menos un martes a las 7:30 de la noche. Es decir, el Consejo de la Judicatura podría haber caído, incurrido en una causal de delito que es usurpación de funciones, desarrollando aquello para lo cual no tiene competencia ni atribución. Esto entonces es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado porque estamos hablando nada más y nada menos que de la máxima autoridad de quien tiene a su cargo la acción pública, para que la audiencia nos comprenda. Es decir, de quien tiene a su cargo precisamente la persecución de aquellas infracciones penales que alteran al orden público, que alteran a los derechos ciudadanos de los colectivos y del país. Es decir, esto es un asunto de Estado. Doctor, muy buenos días. Le saluda María Fernanda Campos. La fiscal afirma que todo este asunto es político y que lo que quieren es quedarse con la fiscalía. ¿Diría usted que va por allí la cosa? Cuando usted tiene órganos que tienen una lógica de actuación visceral, cuando usted está frente a actores de esos órganos que no comprenden de razones, que no comprenden de criterios, que no leen la ley, y como si eso fuera poco, que además se convocan para intentar una suspensión en horas de la noche, de una manera apretada al extremo, y en donde lo único que ha primado es el todo o nada, pues hay muchas dudas y más certezas precisamente a que esto no es un ámbito estrictamente jurídico, que no es un ámbito estrictamente de respeto al orden constitucional, sino que puede tener otras condiciones, otras particularidades y otras razones subterráneas que no son precisamente las razones del orden constitucional. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Yo quisiera preguntar, cuando hay una pugna entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, ¿hay algún órgano externo a estos dos que pueda determinar cuál de las dos posturas es la que prevalece, o entre las dos entre los dos órganos tienen que tomar una resolución? ¿Hay un actor externo que pueda garantizar la resolución de este conflicto? ¿Entre qué órganos, me disculpo? Entre, en este caso, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Si hay algún punto de encuentro entre estos dos, ¿hay algún órgano externo que pueda determinar cuál de las dos funciones, bueno, no es la misma función, pero cuál de los dos órganos tiene la razón? Vea, en el marco del respeto al orden constitucional, al Estado de Derecho vigente en el Ecuador, usted tiene que ser cauteloso
porque los actos indebidos que cometan uno u otro, es decir, lo que usted me está consultando, esta suerte de un conflicto de atribuciones o de competencias, podría llevar a responsabilidades en el ámbito político. Por ejemplo, la Constitución expresamente señala en el artículo 131 que la fiscal general del Estado y los vocales también del Consejo de la Judicatura son responsables políticos y ante un incumplimiento de sus atribuciones que constitucionalmente le corresponden, podría haber un juicio político de destitución. Primero. Segundo, la Corte Constitucional, órgano del cual veo que los ecuatorianos finalmente y al fin tienen mayor conciencia de esta suerte de gigantes atribuciones que tienen de acuerdo a la Constitución del año 2008 que nos dejó el expresidente Correa en el Ecuador. La Corte Constitucional, a través de distintos mecanismos por los cuales podría llegar a tener conocimiento de estos conflictos o de estos incumplimientos a disposiciones constitucionales de haberse consumado, también puede llegar a tener una atribución o, si usted quiere, un rol protagónico en la discusión de este problema, ¿no? Y finalmente, con una resolución constitucional a nivel de la Corte Constitucional, también podría haber entonces ahí una fórmula de encontrar salidas de haberse consumado estos actos que hubieran sido inconstitucionales. Sí, buenos días al doctor José Chalco, constitucionalista. Nelson Guim lo saluda. José, quería primeramente comentar que efectivamente, como usted ya lo dijo, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Judicial establece cuáles son los servidores que están dentro de esta función, y en la parte final de ese artículo dice expresamente que la fiscal general del Estado y otras personas más no pertenecen a ninguna de esas carreras. Efectivamente, creo que no hay duda en esa parte. En alguna reunión que tuvimos entre colegas abogados, justamente revisando este texto, vimos que aquí no hay una interpretación, como a veces sí permite algún texto ambiguo, que pudiera hacerse alguna interpretación, pero efectivamente aquí creo que no cabría. ¿Usted cree que frente a este texto tan específico pueda eventualmente seguir adelante una iniciativa para afectar a la fiscal como se está evidenciando? Esto es un asunto de Estado, y cuando yo digo un asunto de Estado es precisamente porque rebasa las líneas partidistas, las líneas ideológicas y los intereses políticos, apreciado Nelson. Y los asuntos de Estado tienen la urgencia y la necesidad de respuestas de Estado. Los asuntos de Estado requieren de medidas y de preocupaciones institucionales. Y los asuntos de Estado precisamente deben recibir contundente respuesta estatal. ¿Qué quiero decir? No cabe, está claro, es un intento visceral de suspender, de destituir a la fiscal general del Estado, porque seguramente es incómoda para quien sabe qué intereses subterráneos. Pero los constitucionalistas serios de este país, los funcionarios públicos serios que tiene el país, precisamente han logrado, hemos permitido que dé retro este Consejo de la Judicatura que en horas de la noche lo quiso realizar. Porque como usted bien señala, cuando la norma es clara, cuando no admite interpretación más allá de su propia literalidad, y no hay que buscar ningún espíritu ni ninguna interpretación histórica diferente, entonces simplemente hay que aplicar la norma. Y hay que aplicar con la fuerza de la norma. ¿Qué norma? La de usurpación, pues, de funciones. Si es que el Consejo de la Judicatura hubiera prosperado en este acto que intentaba consumarse, estaba incurriendo en un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal
como un delito de aquellos de usurpación y simulación de funciones, ¿no? Ahí está precisamente la usurpación, para que la audiencia nos comprenda, que es cuando un órgano que no tiene atribución legal realiza actos, realiza decisiones que no nacen con una fuente fundamental que es la ley para que tenga esa competencia y atribución. En consecuencia, yo creo que hay insumos, hay instrumentos también legales. El artículo 287 del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, efectivamente así lo ampara y lo permite, y hay que hablar y hay que actuar con esa contundencia en los asuntos de Estado. Estamos conversando con el constitucionalista doctor José Chalco. Doctor, hay opiniones en nuestros medios digitales. Eduardo Enríquez dice, si incumplen con la ley el Consejo, ¿por qué no se lo sanciona? Eduardo Enríquez también dice, ¿cuál es la ley que sanciona este tipo de instituciones? Pedro Dávila, buen día, dicen de todo, pero no dicen entonces qué se debe hacer cuando hay dudas sobre el caso del supuesto plagio de tesis. En este caso, que no hay asamblea, ¿qué pasa? No, a ver, vamos con lo último, porque creo que lo anterior ha sido respondido. Plagio de tesis. ¿Qué autoridad académica, qué autoridad administrativa y qué autoridad judicial ha dicho que hay una suplantación de tesis? Es la pregunta. Esto es una narrativa, por favor. El país, y yo lo hablo como un constitucionalista serio del país, yo no soy abogado de la fiscal ni mucho menos. Creo que ya ha quedado demostrado aquello en este tiempo en el país, en donde hemos orientado la opinión pública con seriedad. Vamos a hablar de esto, del plagio de tesis que escucho, de esta narrativa. ¿Dónde está el informe académico? ¿Dónde está el informe judicial? ¿O dónde está el informe de autoridad administrativa alguna que señale que esto es así? O sea, nos damos cuenta en lo que caemos. Caemos en una suerte de repetir narrativas que no han sido demostradas. Y finalmente, si es que eso fuera así, es un delito, pues. Es un delito que se denomina delitos contra los derechos de autor. También está en el Código Orgánico Integral Penal y lleva a la inhabilitación temporal y prisión de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, dice el Código Orgánico Integral Penal, y la inhabilitación profesional de esa persona durante un periodo similar o el doble incluso en el caso que aquello se demostrara. Pero esto tiene que declarar una autoridad judicial. Tiene que haber una investigación. No hay tal hasta este momento. No existe tal hasta este momento. Por favor, eso es traído a sí mismo de una forma subterránea y que hay que decir algo con mucha claridad. El juicio político es el único instrumento para lograr la destitución de la fiscal general del Estado, y lo hace la Asamblea Nacional. Es el único instrumento. Los otros son causas naturales, como el fallecimiento o la renuncia, una causa civil. Pero la causa es constitucional, la causa es legal de acuerdo a la Constitución por incumplimiento de sus competencias constitucionales a través de juicio político en la Asamblea Nacional. Quisiera, coincidiendo con esta opinión, José, además resaltar justamente la importancia que tienen criterios jurídicos objetivos, fundamentados como el suyo, para orientar a la opinión pública en vista de que ya los actores políticos, muchos de ellos han perdido todo recato en términos de hacer manifestaciones evidentemente contrarias a las normas constitucionales y legales. Y más bien me permito sugerir, ya lo he hecho antes, que en algún momento puedan unirse especialistas en esta rama, que puedan crear un foro que frente a atropellos a la Constitución puedan brindar alternativas y visiones jurídicas no afectadas por intereses políticos, porque como comentábamos en el programa al inicio, la debilidad institucional que tenemos tiene que ser de alguna manera también enfrentada por la ciudadanía a través de vocerías que sí tengan una motivación cívica ciudadana y que no respondan a intereses que no sean los del país. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala, ¿no? El país en este último tiempo ha tomado una importante conciencia, creo yo, de la relevancia de la Constitución que tenemos, de la relevancia del diseño que tiene el Ecuador constitucionalmente. Ahora es más
cercano hablar de la Constitución, hablar de la Corte Constitucional. Y claro, y los ecuatorianos han llegado a un conocimiento y comprensión importante de que la Constitución del Ecuador del año 2008 que nos dejó el expresidente Correa es una Constitución que tiene muy malos diseños institucionales que deben preocupar. A mí, personalmente, me agrada mucho que finalmente la gente ya empiece a hablar de la muerte cruzada, porque estábamos muy pocos académicos en esta reflexión de esta constitución hiperpresidencial, y ahora ya bastante tarde, más de 10 años después, la gente empieza a tomar conciencia de estos diseños institucionales que se insertaron en la Constitución indebidamente. Yo creo que en consecuencia, efectivamente, en el espacio de la opinión pública, en el espacio de los observatorios constitucionales, en el espacio incluso del ejercicio jurídico con los amicus curiae, que se pueden presentar a la Corte Constitucional, es en donde los constitucionalistas serios debemos precisamente seguir orientando al país y diciendo la verdad, no siendo cachiporreros de las normas constitucionales y de los supuestos, como lamentablemente muchos colegas caen y únicamente se inclinan hacia una posición política o ideológica. José, yo quiero hacer una última pregunta de mi lado. Hemos hablado mucho de que esto es producto de un movimiento subterráneo que tiene algún objetivo político. ¿Cuál fuera el objetivo mayor posterior a una posible institución de la Fiscal General del Estado? O sea, ¿qué viene después? Bueno, tomarse la Fiscalía General del Estado es tomarse al órgano más sensible precisamente en la persecución de los delitos, de las infracciones en materia penal. La señora Fiscal General del Estado tiene reflexiones en la materia, asumo que como investigadora en el área penal, además tiene los elementos suficientes para decir por qué sus presunciones. Yo creo que es en consecuencia a ella a quien se la debe consultar bajo su visión penalista del país, cuáles son los objetivos mayores, ¿no? Yo entiendo que ella incluso ha expresado, ha manifestado, y yo legitimo que haya estas dudas. Insisto, porque si usted actúa al margen del sistema constitucional y además, como si fuera poco, en horas de la noche, entonces ya las razones no son jurídicas, son otras. Y esas otras razones son las que la Fiscal General, sin lugar a duda, tendrá que exponer y decirlas al país. Tengo una última inquietud, doctor. La fiscal afirma que todo este asunto es político y que lo que quieren es quedarse con la fiscalía. Diría usted que por allí va la procesión. ¿Y qué pasa si la fiscal no acude hoy al Consejo de Participación? ¿Puede ser destituida? No pasa nada. El Consejo de Participación es un engendro constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un engendro constitucional. No tiene ninguna atribución constitucional y legal efectiva, más allá de la designación de las autoridades más importantes y delicada atribución que se la puso en la Constitución hiperpresidencialista. No tiene atribución constitucional y legal para hacer ninguna fiscalización a la Fiscalía General del Estado, no podría sancionarle a la Fiscal General del Estado, y como si esto fuera poco, no olvidemos, audiencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las elecciones de hace pocos meses tuvo más de 4 millones de votos de nulos y blancos. El Consejo de Participación Ciudadana tuvo más de 4.500.000 votos nulos y blancos, y el mejor votado alcanzó 1 millón de votos. No tiene ni atribución constitucional, menos legitimidad democrática para actuar en la institucionalidad del Estado. Muchísimas gracias al doctor José Chalco por darnos luces en este rollo en desarrollo constitucional. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Un buen día.